días a todos y a todas. Extendemos un cordial saludo a todas las autoridades que nos acompañan hoy. Al vicerrector académico Claudio Pablaza, la decana de la Facultad de Educación María Jesús Honorato, la directora académica de Campus Santiago Centro Iris Tejos, a nuestras directoras de escuela y carreras, investigadores, académicos y a nuestros queridos alumnos y alumnas. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, organizada por la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Nos reunimos hoy para reconocer y destacar el liderazgo de las mujeres en la educación y las políticas públicas, con especial énfasis en el Plan Nacional de Reactivación de Aprendizajes. En este encuentro también queremos reforzar nuestro compromiso con la equidad de género, tal como lo establece la Ley de Género de nuestra institución, que promueve un ambiente inclusivo y libre de discriminación en el ámbito académico y profesional. Hoy es un día para recordar que si bien hemos avanzado en materia de derechos, aún estamos lejos de alcanzar la plena paridad de género en la educación y en la sociedad. Como bien dijo Amanda Labarca, la educación de la mujer no es solo un derecho, sino una necesidad imperiosa para el progreso de la humanidad. En este contexto, los queremos invitar a todos y a todas a reflexionar y generar acciones conjuntas para disminuir las brechas que aún persisten no solo dentro de las aulas, sino que también en el día a día. Para dar inicio al conversatorio, invitamos a la decana de la Facultad de Educación, María Jesús Honorato, a dirigirnos unas palabras. Muy buenos días a todas y a todas las presentes. Para mí es un gran privilegio dar la bienvenida a este espacio. Le llamamos conversatorio, un espacio de encuentro y de reflexión en este marco del mes de la mujer, del género y de la educación en relación al género y a la mujer. Este tema que nos reúne es un desafío, como planteaba Karen, y lo vemos como una tremenda oportunidad. Creemos que el liderazgo femenino en la educación y el rol de la reactivación en Chile tienen una gran relación y debemos reflexionar sobre ello. Agradezco mucho la presencia acá del vicerrector, Claudia Pablaza, de la directora de escuela, las académicas, también de todos los académicos presentes, de las visitas del extranjero que tenemos acá también, de República Dominicana, tenemos una visita. Y también quisiera agradecerle a todos los estudiantes que están aquí presentes. Nos interesa muchísimo que los estudiantes, que son nuestros protagonistas, nuestro foco, nuestro sentido, estén escuchando, porque son ellos los que van a permitir que este cambio se dé. Y también agradecer por sobre todo a nuestras dos invitadas. Hemos invitado a dos líderes, mujeres, que han sido claves en la reactivación de aprendizaje en la educación en estos años. Una de ellas es Viviana Castillo. Ella es coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Para todos los que estamos acá, ella es una persona muy relevante porque ha estado detrás de todo el pensamiento y los cambios para poder generar un mejor currículum, mejores recursos para poder acompañar este proceso de reactivación de aprendizajes que se le denominó a partir de la pandemia. Y también nuestra segunda invitada es Lilia Concha. Ella es directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, que le llamamos acá en Chile CPIP, ¿cierto? Este centro es muy relevante porque lo que justamente ofrece es todo el proceso y apoya el proceso de formación docente. A nosotros como universidad también nos relacionamos con ellos continuamente porque desde este centro, deben saber los estudiantes, es donde se genera y se implementa esta ley en donde a las universidades se nos solicita que evaluemos y tengamos una evaluación diagnóstica de nuestros estudiantes y rindamos cuenta de alguna forma de los procesos formativos, de tal manera de generar procesos integrales, inclusivos y de alta calidad. Por lo tanto, muchísimas gracias a las dos invitadas. Estábamos comentando que los primeros días de marzo para todos son complejos, así es que el agradecimiento es doble, es doble. Bueno,
Hoy nos convoca un tema urgente y muy necesario, ya lo mencionamos, y las grandes organizaciones están hablando de esto. La UNESCO, por ejemplo, lo que indica es que a nivel del mundo, fíjense, las mujeres representamos el 68% de todo el cuerpo docente en educación primaria. O sea, si tomamos a nivel del mundo, de primero más o menos, porque es variable la educación primaria en años, si tomamos esos rangos de edad, el 68% de las personas que están en relación con esos niños y esas niñas son mujeres, ¿cierto? Ahora, en Chile, fíjense, alcanza el 73,7% del personal docente según el Centro de Estudios Mineduc. Imagínense, o sea, de todo el sistema escolar o frente a todos estos estudiantes que tenemos, niños, niñas y jóvenes, porque no es solamente primaria, el 73,7% somos mujeres. Sin embargo, esta presencia mayoritaria en las aulas no se traduce en una representación equitativa en los espacios de toma de decisión. Y aquí es donde empezamos a tener los primeros problemas. Algunos le llamaban antiguamente el tejado de vidrio, es decir, que en algún momento el techo firme que teníamos para avanzar no era tan firme. Actualmente también se le llama, en términos de metáfora, el suelo pegajoso, es decir, como que de alguna manera esta pirámide en donde tenemos políticas para que las mujeres puedan ir ascendiendo en su carrera, las tira hacia la base y quedamos en aquellos trabajos que no son de toma de decisión. Por eso se le ha denominado también a lo que está sucediendo hoy día suelo pegajoso, como les digo, con esta metáfora. Bueno, datos recientes indican que en Chile las mujeres ocupan solo el 24,3% de los cargos directivos en el ámbito público. Esto según un estudio que se hizo dentro del ámbito público, y que la brecha de género en roles de liderazgo de educación escolar es de 29,2 puntos porcentuales, es decir, muchas de nosotros, la mayoría, estamos en la enseñanza, estamos en el aula, estamos dando la vía por la educación, pero son muy pocas las que están en la toma de decisión. Bueno, este desbalance también, según la UNESCO, tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque diversos estudios lo que muestran, junto con ello el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que el liderazgo femenino tiene ciertas características que fortalecen la gestión. Y son destacables algunas. Por ejemplo, se ha visto una relación entre un liderazgo femenino, cuando hay una directora femenina, que genera una mayor retención escolar. ¿Por qué? Porque genera mejor clima organizacional, ambientes inclusivos y colaborativos. De hecho, las mujeres después de la pandemia, cuando tuvimos realmente un trastorno en el tema de salud mental y en lo socioemocional, lo que se ha visto es que han sido líderes que han permitido que podamos reactivar con mucho más potencia el aprendizaje, dadas estas características propias del liderazgo femenino. Entonces, frente a esto, lo que podemos decir es que somos muchas en la sala de clase, muchas en el aula, pero por algún motivo tenemos que reactivar y bajar las barreras que sean necesarias para que las mujeres puedan asumir este liderazgo en la toma de decisión. Ahora, tenemos aquí al frente a dos líderes y dos líderes destacados. El viernes pasado yo quisiera también, y que a lo mejor aprovecháramos esta audiencia para felicitarlas porque salieron los resultados del CIMSE, y esa es una evaluación que mostró que ya hay un plan que ellas ejecutaron que está dando fruto. En el cuarto básico tuvimos una subida histórica y así esperamos que esto vaya avanzando hacia adelante. Como también nos dimos cuenta que en sexto básico se vio impactado por la pandemia, ¿cierto? Es decir, son niños que estuvieron ahí, vivieron esa pandemia y probablemente va a ser más difícil recuperarlos. Pero hoy día tenemos una muy buena noticia. Entonces, ambas líderes que tenemos aquí, Viviana y Lilia, trabajaron muy fuerte para que esto sucediera. Así es que felicitaciones a ambas anticipadamente. Ahora, quiero decir que en esto las universidades tenemos mucho que hacer. Tenemos un rol clave. Formamos a las nuevas generaciones de docentes. Aquí están, la cantidad que está hacia atrás son
futuros docentes, todos los que están hacia atrás. Por lo tanto, lo que esperamos es justamente instalar en el espíritu y justamente con la fuerza que requerimos una confianza en sí misma, en todas las mujeres que están aquí presentes, y tampoco quiero dejar de lado a los hombres, solamente tenemos que apuntalar a las mujeres para que tomen cargos de liderazgo y tenemos que prepararnos para eso. Ahora, se ha visto que hay múltiples razones por las que pudiera esto estar sucediendo. Y aquí es donde queremos después escuchar a nuestras dos invitadas. Según ellas han tenido una experiencia como líderes y han podido vivir qué ha significado para su vida familiar, personal y profesional asumir un liderazgo público como el que están asumiendo. Hoy día se ha visto que, por un lado, aún falta, así bien en Chile, como decía la Karen, hay políticas ya de género y antidiscriminación que están echadas a andar. Al parecer, aún estamos en los números, es decir, muy preocupados, y eso está bien, por darle espacio y oportunidad a las mujeres en todos los cargos de toma de decisión. Y es por eso que hoy día se instala, y hay proyectos de ley que están instalando la posibilidad de que en todos los directorios estén las mujeres igual representadas que los hombres, y así en ciertos cargos se está definiendo que así sea. Esto, obviamente, lo que pretendemos nosotros como mujeres es que estén ahí las más capaces, pero todas tenemos esa posibilidad de ser las más capaces. Y ahí es donde está también nuestro esfuerzo como universidad y como facultad de generar en los estudiantes y trabajar la mentalidad de crecimiento. Nosotros estamos trabajando esa mentalidad porque creemos que uno de los elementos es definitivamente creer que sí podemos. Y todas las mujeres que están aquí presentes, que van a ser futuras educadoras, nosotros queremos que egresen de acá con una confianza en sí mismas para poder llegar a ser las mejores líderes en educación también. Por otro lado, se ha visto que una de las posibles hipótesis puede tener relación con la falta de redes. Es decir, de alguna manera, el mundo masculino genera redes por distintos motivos, y en parte importante porque nosotros estamos siempre pensando en llevar adelante nuestra vida personal y familiar. Y eso pareciera que de alguna manera va restringiendo nuestro espacio para poder generar redes. Pero ahí está el que nosotros seamos conscientes de ello para poder generar estas redes que son relevantes a la hora de los liderazgos. Y por último, el Estado. El Estado tiene que avanzar, y aquí hay un llamado al Estado. Tenemos dos figuras que representan el Estado. Hay un llamado también a que podamos garantizar que las mujeres tengan un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Mientras eso de verdad no se traduzca en posibilidad de incentivos, en posibilidad de dar tiempo, en posibilidad real de apoyo, naturalmente lo que sucede, lo que está sucediendo hoy día en las universidades, el número de académicas investigadoras es 1/5 de los hombres investigadores. Y cuando uno le pregunta a las investigadoras si tienen en su expectativa casarse y tener hijos, probablemente hoy día en este mundo van a decir que no, porque no se ve posible en un ámbito de la investigación. Entonces, eso es que lo que hoy día también tenemos que poner sobre la mesa, es decir, la reflexión hacia las universidades, y esta universidad ha tomado una decisión de dar un apoyo en el caso de la investigación, pero tenemos que buscar distintas formas a nivel del país, de tal manera que las mujeres puedan estar en la primera línea en toda la toma de decisión y en la entrega de conocimiento nuevo y aporte a la sociedad. Con esto cierro. Hoy queremos escuchar a nuestras invitadas, he hablado suficiente. Queremos saber de su experiencia liderando, nos interesa mucho su experiencia. ¿Cuáles han sido sus principales desafíos? No han sido menores. ¿Y cómo podemos avanzar hacia un liderazgo más inclusivo? Ellas lo han pensado seguramente desde su cargo de líderes, y por tanto en este conversatorio esperamos que nos permita generar una instancia de reflexión que nos ayude a impulsar acciones concretas, como decía la Karen, y como universidad también ustedes nos animen a seguir en este camino, que esta universidad fuertemente tiene un compromiso muy fuerte con la inclusión y ha generado
muchas políticas para ir avanzando en este tema, pero por sobre todo quisiéramos también reconocer su trabajo, reconocer el trabajo de las mujeres, animarlas a que sean líderes en el sistema, transformar las condiciones para que este liderazgo sea efectivo y se haga realidad en todo el sistema educativo. Muchísimas gracias y gracias invitadas a ustedes dos. Agradecemos las palabras de nuestra decana y a continuación damos paso a nuestra primera invitada, Viviana Castillo, coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, quien abordará el impacto de las mujeres en la propuesta de cambio curricular y la disponibilidad de recursos educativos para la reactivación educativa. Mientras escuchamos a Viviana, los invitamos a generar algunas preguntas para el espacio de conversación que tendremos posteriormente. Recibimos a Viviana con un caluroso aplauso. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco muchísimo la invitación. Efectivamente, conversábamos con la decana que es un mes complejo porque marzo se reinicia todo. Ya comienzan las clases y por tanto el trabajo previo como Ministerio de Educación de preparar las condiciones para que las clases se inicien de buena forma. Salieron también por segundo año consecutivo los resultados del CIMSE a comienzos del año escolar, lo que también es una muy buena noticia en términos de que las comunidades educativas puedan contar con evidencia que complemente sus procesos de evaluación internos para la toma de decisiones. Y al mismo tiempo comenzaron ya clases en universidad, por tanto Santiago toma un ritmo que quienes estuvimos acá en verano es totalmente distinto al que se vive. Por tanto, esta invitación de poder reflexionar respecto del rol de los liderazgos femeninos en educación, aún en medio de esta locura nos parecía súper necesario. Por tanto, agradecemos muchísimo la invitación, el espacio y también la instancia de poder hacer esta reflexión con estudiantes de pedagogía. ¿Ya? Yo soy profesora de Historia, Geografía y Educación Ciudadana. Educación cívica dice mi título, pero yo lo actualizo a Educación Ciudadana. Y he trabajado en educación en distintos roles. Como docente de aula, he trabajado en educación en coordinación académica, he trabajado en diseño y elaboración de textos escolares y he trabajado también en política educacional en la unidad de currículum y evaluación, primero a cargo del currículum de historia en algunos programas de estudio, posteriormente del currículum de lo que la Ley General denomina poblaciones específicas, la educación de personas jóvenes y adultas, el currículum de pueblos originarios, ¿ya? Y además otras contrapartes ahí de distintas temáticas curriculares. Y actualmente en este rol de coordinación de la unidad que tiene dentro de sus propósitos centrales poder establecer las definiciones curriculares, evaluativas y de los recursos que acompañan esa implementación. Dicho de otra forma, la definición de qué se aprende, qué se enseña y qué se evalúa en la escuela, que es probablemente una de las definiciones más estructurantes de toda la política educacional. Y al mismo tiempo, cómo eso se acompaña con recursos, que son los recursos que ustedes van a utilizar a futuro o probablemente ya estén utilizando en su formación para poder trabajar ese currículum. Los textos escolares, las bibliotecas escolares, que son las bibliotecas que están en cada establecimiento, los CRA, y además los recursos que apoyan la implementación curricular, como son los programas de estudio, las orientaciones, etc. Por tanto, de esta unidad salen definiciones bien centrales y bien fundantes del aprendizaje. Y ese es un primer punto relevante a propósito de la conversación que nos convoca, porque yo diría que de un par de años hasta la fecha es una unidad que ha tenido un liderazgo femenino. ¿Ya? La actual subsecretaria, Alejandra Ratia, fue coordinadora de la UCE, la actual decana, María Jesús, fue coordinadora de la UCE, por tanto hemos tenido una serie de liderazgos femeninos dentro de esta unidad, lo que probablemente no debiera ser extraño en el mundo de la educación. Ya nos daba las cifras la decana en su presentación. En nuestro país, sobre todo en la educación primaria, es un mundo mayoritariamente femenino o con impronta femenina en sus aulas, no así necesariamente en sus cargos directivos. Ahí tenemos un punto que probablemente se puede abrir después en la conversación. Y en el Ministerio de Educación también es un ministerio donde hay una presencia también bien relevante de mujeres en distintas funciones y en distintas trayectorias funcionarias. Y por cierto, en esta unidad,
nos ha correspondido un trabajo bien relevante desde el cual hemos procurado aportar en esta tarea que es el centro de este conversatorio, en cómo se van disminuyendo las brechas o los sesgos de tal manera de poder permitir un desarrollo de los liderazgos femeninos en igualdad de condiciones que los liderazgos masculinos. Y ese es un punto que tiene mucha vinculación con las definiciones curriculares y con las definiciones de recursos educativos. Voy a partir por los recursos educativos que probablemente son los más visibles. Desde el año 2019 hasta la fecha se hace un esfuerzo sistemático por visibilizar primero, identificar y por tanto reducir los sesgos y estereotipos de género que están presentes en los textos escolares. Eso nos puede parecer incluso sorpresivo. ¿Cómo un texto escolar va a tener sesgo? Pues bien, los tenían, porque probablemente esta mirada es una mirada que progresivamente se ha ido instalando como una necesidad de poder contar con recursos educativos libres de estereotipos y de sesgos, porque está muy comprobado por la evidencia de distintas investigaciones que los sesgos son un factor que incide directamente en el aprendizaje, en las expectativas de aprendizaje, en las creencias de lo que yo como niña o como niño soy capaz o no de lograr, de si soy capaz o no de lograr los mismos desempeños que mis compañeros de otro género, y también en cómo proyecto las trayectorias, incluso respecto de cuáles son mis elecciones vocacionales o de lo que quisiera estudiar o proyectarme más adelante. Por tanto, contar con textos educativos sin sesgos es una herramienta primera y principal para generar una condición de equidad respecto de cómo se generan los aprendizajes. ¿Dónde estaban esos sesgos? Ya probablemente ustedes, estudiantes por edad, no los visualizaron porque ya les tocó estudiar con textos progresivamente sin sesgo. Ya quienes somos un poquito mayores que ustedes, probablemente nos recordaremos las ilustraciones de los textos donde era el médico, el ingeniero, el arquitecto y era la profesora, la enfermera, ¿ya? O sea, como unos roles muy feminizados que no está mal si yo los planteara en términos equitativos, pusiera un arquitecto y una arquitecta o un profesor y una profesora, pero más bien los textos nos tendían a comunicar por las mismas imágenes cierta predefinición de lo que era esperable de lo femenino y de lo masculino. ¿Ya? Ejercicios en matemática, por ejemplo, donde el hombre resolvía problemas que estaban fuera del ámbito doméstico y la mujer resolvía problemas como qué comprar para el almuerzo, en algo tan simple como un contexto de una suma o de una división. O sea, todos esos elementos que son muy pequeños van dando pistas y van transmitiendo imágenes que cuando no somos conscientes se van instalando y van permeando las creencias que nuestros propios estudiantes van desarrollando. Y esas imágenes, si yo las empiezo a instalar sistemáticamente, primero básico, segundo básico y así hasta cuarto medio, van generando inconscientemente una manera de mirar incluso cuáles son mis espacios naturales, dónde me tengo que desenvolver y cuáles son también mis expectativas respecto de lo que puedo aprender. Si miramos los resultados de CINCE, hay una preocupación a propósito de los últimos resultados de cómo una brecha que se había ido cerrando en el último tiempo, post pandemia, se incrementó, que es la brecha de género en los resultados de aprendizaje. ¿Ya? Sistemáticamente ha habido una tendencia a mejores resultados en matemática de los varones versus las mujeres y mejores resultados en lenguaje de las mujeres respecto de los hombres. Y eso no tiene que ver con nuestra capacidad para aprender matemática o para aprender a leer. Tiene mucho que ver probablemente con cómo se han ido construyendo expectativas respecto de que las mujeres somos mejores en ciertas áreas que en otras, o bien que también está súper documentado, por tanto es importante mirar las propias prácticas que uno va desarrollando como docente, como en decisiones tan cotidianas como de pronto un turno de palabra. ¿Ya? ¿A quién le doy la palabra? Va marcando también las señales que yo voy dando respecto de en quién confío que me va a dar la respuesta correcta frente a una determinada actividad. Y en el caso de matemática hay varios estudios que van mostrando cómo sistemáticamente los turnos de palabra, cuando yo espero un error es hacia la mujer y cuando yo espero la respuesta correcta es hacia un hombre. Y eso va marcando después el temor a trabajar, si es que yo no trabajo adecuadamente con el error, en fin. Se van haciendo una serie de construcciones con las cuales el contar con materiales libres de sesgo es un paso sumamente relevante.
Y eso pasa entonces en todos los procesos de evaluación de los textos escolares, hay una pauta donde se identifican estos sesgos de género y actualmente esos sesgos de género son un requisito que hace que ese texto no sea admisible. Es decir, un texto que presenta sesgos no pasa a la etapa siguiente, porque se entiende que no es un detalle o un problema de cambiar la foto, digamos. Tiene que ver con una concepción más estructurante de cómo yo estoy entendiendo esa unidad didáctica o el trabajo con ese aprendizaje. Ese es un avance bien concreto y bien significativo que contribuye, en definitiva, a contar con recursos educativos que tengan no solo calidad en términos de su contenido, de su didáctica, de su apuesta evaluativa, sino que también sean textos libres de estereotipos y de sesgos, o lo más libres posibles, de tal manera que eso contribuya a tener una cancha más equitativa con la cual nuestros docentes van a trabajar esos aprendizajes con niños, niñas y jóvenes. Otro tema que también es relevante desde el punto de vista de los recursos educativos es que progresivamente hemos ido avanzando en disponer colecciones de biblioteca con un número más equitativo de autoras y de autores. Y ese también es un muy buen avance. Pese a que tenemos esta idea medio instalada de que a las mujeres nos va mejor en lectura que en matemática, curiosamente muchas de las colecciones de biblioteca tenían más autores hombres que mujeres. Por tanto, también es importante cómo se va equilibrando esa proporción y cómo también las y los estudiantes pueden tener acceso a leer autoras en los distintos tipos de texto, a leer poetisas, a leer autoras de dramaturgia, a leer autoras de novela, de cuento, a leer también periodistas o científicas que construyen o desarrollan textos no literarios en este caso, es decir, poder tener un repertorio también más amplio que visibilice y ponga en igualdad de condiciones algo que en la sociedad se da naturalmente. Las mujeres y los hombres tenemos la capacidad de crear literariamente por igual, por tanto que eso también se vea reflejado en la literatura, en el caso de las bibliotecas escolares, con las cuales nuestros niños y niñas tienen un acceso mucho más cotidiano. Tanto en la biblioteca escolar digital como en las bibliotecas físicas hay un esfuerzo entonces de contar con colecciones más equilibradas en términos de la presencia de autoras y de autores. Lo mismo, ya yéndonos a temas curriculares, en cómo se empieza a visualizar también y cómo tenemos que seguir avanzando en eso. La presencia, por ejemplo, en el caso de las ciencias, que es otra de las áreas que tiene un sesgo bien marcado hacia lo masculino, de visibilizar también el aporte de las científicas, que son muchos y son muy notables, pero probablemente si uno recuerda de su experiencia educativa, qué autores, qué científicos estudió, son fundamentalmente científicos masculinos, cuando hay un aporte bien considerable de muchas mujeres en el ámbito de la ciencia, no solo en el tiempo reciente, sino más bien históricamente dentro de las trayectorias científicas. Lo mismo en el caso de mi disciplina, que es la historia. Uno habitualmente piensa en personajes masculinos, ¿ya? Y eso tiene que ver también con la forma en que vamos narrando y construyendo las memorias que dan pie después a la formación de la historia que estudiamos en el contexto escolar. Por tanto, también es relevante cómo desde el punto de vista del currículum, de la selección de aquello que se aprende y que se enseña, se hace también con una perspectiva que busque este equilibrio, ¿ya? Y que busque entonces no transmitir ni sesgos ni estereotipos. En todos esos ámbitos ha habido un avance que, reitero, ha sido un avance sistemático, porque este tema se ha estado instalando probablemente en las últimas décadas con fuerza. Y eso no responde solo a una visión de sociedad o a una visión de mundo, responde también a una comprensión de que el aprendizaje, para ser un aprendizaje de calidad y equitativo, necesita ser un aprendizaje sin sesgos y sin estereotipos. No es menor que nuestras mediciones estandarizadas, como el CIMSE, nos muestren que hay una diferencia de logros de aprendizaje por el solo hecho de ser hombre o ser mujer. Las otras muestras muy evidentes están vinculadas también con la clase social o el grupo al cual pertenezco. Recordemos que el CIMSE se trabajan también sus resultados por grupo socioeconómico. Pero esa brecha en el último CIMSE se fue acortando y esa es una muy buena noticia. Por tanto, nos debe llamar a la acción que la brecha de género, no obstante, se mantenga, porque ese era un tema en el que habíamos logrado avanzar y ahora en el último tiempo esa brecha se ha expandido y esa tiene que ser una preocupación de toda la sociedad, ¿ya? De quienes estamos trabajando en este momento en un rol de política pública en el Estado, pero muy fuertemente de quienes están en las aulas y también una conversación que ojalá se instale en los contextos familiares,
¿ya? Y se instale como sociedad, ¿ya? Tiene que ver directamente con la calidad y con la equidad de nuestros aprendizajes. Como acortemos esta brecha de género, solo va a redundar en mejores oportunidades de aprendizaje para niños, niñas y jóvenes por igual. Y eso debiera ser un objetivo como sociedad fundamental para nosotros. ¿Cómo ha sido el desafío en este ámbito de poder tener esta función pública en un contexto tan complejo como la reactivación de aprendizajes? Ha sido probablemente un desafío tan complejo como de quienes les tocó liderar también en estas funciones en la pandemia, ¿ya? Porque fueron ambos procesos que eran inéditos o que resultan inéditos probablemente para muchas generaciones. Si uno quisiera volver atrás a cuándo fue la última vez que nos vimos impactados de esta forma por una pandemia, tendríamos que remontarnos al siglo pasado, a inicios del siglo pasado, probablemente, de esta manera y tan masiva. Pero quizá no de la forma en que nos vimos impactados ahora con un sistema educacional masivo, ¿ya? Donde de un momento a otro, ya que estamos en marzo, ya si nos volvemos a marzo del 2020, estábamos ya teniendo casos acá en Chile, estábamos viendo qué pasaba más o menos, estábamos yéndonos a una situación de salgamos de la presencialidad, después adelantemos vacaciones porque esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Pues bien, estuvimos varios años con nuestras aulas cerradas presencialmente y sosteniendo un ejercicio de hacer clases a distancia, que fue un ejercicio, si uno lo mira, probablemente quienes están acá lo vivieron algunos como estudiantes y otros lo vivimos haciendo clases de manera telemática, y eso implicó montar un sistema para el cual probablemente no estábamos preparados en un tiempo muy rápido y teniendo que considerar una serie de variables que fueron retomando ahí la fuerza que ahora le damos. Siempre hemos sabido que el bienestar socioemocional es un aspecto central del aprendizaje, pero probablemente nunca lo vivimos con tanta fuerza como en pandemia. Siempre hemos sabido que el contacto con el otro para aprender es fundamental, pero probablemente nunca lo vivimos con tanta fuerza como en el estar cada uno en su casa aprendiendo sin ese contacto con los demás. Por tanto, asumir este desafío en la reactivación implicó mirar qué se puede aprender de la experiencia de pandemia, rescatar las buenas experiencias que se hicieron en educación. En el caso nuestro de la unidad que me toca coordinar, nosotros valoramos mucho la priorización que se hizo del currículum y por tanto adecuamos y extendimos esa priorización para la reactivación educativa, ¿ya? Porque hay que mirar los temas curriculares y de recursos educativos como una política de Estado, como una política que sea estable para el sistema. Y a partir de eso fuimos tomando los temas centrales. ¿Qué es lo central? Que las y los estudiantes vuelvan a clases, la asistencia, pero que vuelvan de manera permanente, por tanto que se revinculen, ¿ya? Y que esa asistencia sea sistemática. Volver a convencer a las familias, a los estudiantes, a las escuelas, que lo que ocurre en la sala es irreemplazable y que cada día de clase es fundamental y valioso. Y ese es un trabajo en el que hemos estado estos años y hemos visto cómo esa asistencia ha ido mejorando sistemáticamente. Quedan desafíos, por cierto, pero hay un avance allí. Recuperar esos aprendizajes fundamentales, y dentro de esos aprendizajes fundamentales la lectura probablemente ha sido uno de los desafíos más relevantes. Por tanto, nos dio mucho orgullo ver que cuarto básico, eso se vio refrendado con un CIMSE que es histórico. Efectivamente es de los mejores resultados ya que hemos tenido desde que existen de estándares de aprendizaje. Y eso es una muy buena noticia para el país, ¿ya? Porque en definitiva nos demostró que cuando nos ponemos como país tras la causa de mejorar los aprendizajes de lectura, se logran resultados. Y eso evidentemente, probablemente ahí Lilia lo comentará después más que yo, eso por cierto con un trabajo sistemático y dedicado de quienes están día a día con los estudiantes en sus salas de clase. Estos resultados, por cierto, son multifactoriales. Hay un esfuerzo allí de la política de reactivación educativa, pero sin duda hay un esfuerzo de los docentes, de los asistentes de la educación, de los equipos directivos, que pusieron ese esfuerzo en que sus estudiantes lograran recuperar brechas de aprendizaje. Y eso ha sido un trabajo de estos últimos años. Y por último, para cerrar, esas brechas de aprendizaje relevaron una vez más la diferencia de género. Y hubo un impacto mayor, probablemente, y así se vio también reflejado en las primeras mediciones CIMSE, en las niñas que en los niños. Porque también, naturalmente, muchas de esas niñas que estaban haciendo educación en sus casas asumieron muchas labores de cuidado, ¿ya? Y eso impactó en sus aprendizajes. Por tanto, este elemento que puede parecer
un elemento tan natural de conversar, tiene que llegar a la conversación familiar y tenemos que darnos cuenta de que las corresponsabilidades en las labores del hogar, en las labores de crianza, son también fundamentales, así como el trabajo libre de sesgos que se puede hacer en las comunidades educativas. Por tanto, este ha sido un periodo muy desafiante. Creemos que esos desafíos van a continuar porque son tareas que toman plazo, pero han quedado sembradas varias iniciativas que han contribuido a ver una mejora. Y esa mejora yo creo que es esperanzadora para el sistema educativo. Por tanto, ha sido un orgullo poder liderar estos procesos, la confianza que nos dieron allí las autoridades en poder confiar también en nuestras capacidades para estar a cargo, en este caso, de esta unidad, y plantear en definitiva que lo que corresponde hacer es seguir avanzando y seguir profundizando entonces en que esta conversación se dé, ojalá no solo en marzo, sino que se dé permanentemente como nuestro ejercicio, en el caso de ustedes como su ejercicio de formación de futuras y futuros docentes, en el caso de quienes estemos en aula como una reflexión permanente de cómo tenemos a la vista siempre la necesidad de educar en equidad, porque educar en equidad de género tiene que ver también con educar en mejores oportunidades para el presente y para el futuro, para todos nuestros niños, niñas, jóvenes y también adultos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Viviana y le invitamos, bueno, a ella a tomar asiento para escuchar a nuestra siguiente expositora, pero antes quisiera agradecer a todos aquellos que nos acompañan a través de Zoom, estudiantes, profesores y académicos de las sedes Viña del Mar y Concepción. Estamos muy atentos ahí a su participación. Queremos dar una cordial bienvenida a nuestra segunda expositora, que es Lilian Concha, directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Innovaciones Pedagógicas, CPIP, del Ministerio de Educación, quien compartirá su experiencia liderando el centro y los desafíos de la equidad de género en la docencia en el marco de la reactivación educativa. A nuestros asistentes les recordamos la invitación anterior de generar algunas preguntas que puedan ser abordadas por nuestras invitadas en el espacio del conversatorio. Invitamos a Lilia a subir al escenario para su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, siempre es una oportunidad compartir espacios como estos con colegas, con futuros colegas, jóvenes que han optado y han abrazado la vocación de enseñar en un momento en que el país lo necesita. Quiero compartirles que parte de los desafíos que tenemos que enfrentar desde la política pública docente es un problema de déficit docente, ¿ah? Tenemos niveles, áreas del currículum, la Vivi lo sabe mejor que yo, con severos problemas de déficit de profesores y profesoras en el área de las matemáticas, de las ciencias. Esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. Sin embargo, ya estamos viendo también déficit en pedagogías de infancia, como educación diferencial, por ejemplo. Por lo tanto, quiero partir señalando que ver esta sala repleta de estudiantes realmente me inflama el corazón. Así que es realmente una oportunidad y una felicidad. No es fácil hablar después de las intervenciones que me antecedieron, porque se han dicho cuestiones muy sustantivas y fundamentales, y yo quisiera ahí hacer el doble clic, justamente por mi rol como directora del CPIP, una perspectiva más histórica de lo que ha sido el rol docente y esta idea que lo señalaba Vivi también, y también María Jesús, de la impronta de mujer que tiene la profesión docente. Efectivamente, nuestra profesión tiene impronta de mujer. Ya los datos hablan por sí mismos. De cada 10 docentes, al menos 7, yo diría que casi 8, somos mujeres. Sin embargo, cuando uno ve los cargos directivos de mayor incidencia en la toma de decisiones, de cada 10 somos 2. ¿Ah? Entonces, eso habla de un sistema distorsionado. ¿Ah? Yo creo que lo primero que hay que asumir es eso. Y por eso las políticas de paridad son necesarias.
porque justamente no apuntan ni vienen a reemplazar una situación de supremacía, sino que vienen a corregir una cancha que está dispareja y que está distorsionada. No puede ser que en cargos directivos y de incidencia de decisiones, en un grupo profesional donde casi el 80% son mujeres, no más del 20 y tanto tengan responsabilidades directivas. O sea, eso es algo que socialmente nos tiene que llevar a una reflexión porque habla de una distorsión. Y una distorsión que le hace mal a la sociedad completa. Todos y todas perdemos cuando no tenemos equidad en el desarrollo humano al que puede acceder cada uno de los géneros. En esto quiero hablar de hombres, de mujeres, también de las disidencias sexuales, cuando grupos humanos son invisibilizados, sean minoría o mayoría en número, pero cuando son parte de la sociedad y del desarrollo humano, y esos grupos son invisibilizados, negados en sus derechos o excluidos, es la sociedad completa la que pierde. Todos y todas perdemos. ¿Con qué nos hemos encontrado desde una perspectiva más histórica? Es importante, además de este dato que ya había aparecido, cuestiones que son simbólicas y muy representativas. Cuando Gabriela Mistral, una destacada maestra, además de ser Premio Nobel de Literatura, ganaba el Premio Nobel de Literatura, en Chile las mujeres solo teníamos derecho a voto en las elecciones municipales. O sea, Gabriela Mistral recibía el Premio Nobel y en Chile las mujeres todavía no teníamos el reconocimiento de derechos ciudadanos plenos. Por lo tanto, nuestra participación social y política estaba muy restringida. Probablemente, por la cercanía que tiene el rol docente con los roles de cuidado, sectores más conservadores que veían como amenazante el avance de los derechos femeninos no vieron amenazante el rol de las mujeres en el ámbito educativo. Y fue en ese ámbito, en el ámbito de la educación, donde la mujer fue encontrando un espacio para poder contribuir al desarrollo cultural, al desarrollo social y participar también de la actividad política. Y por eso no es raro ver personajes como Amanda Labarca, que fueron fundamentales liderando los movimientos emancipatorios, luchando por el derecho a sufragio femenino y que a su vez era profesora. Por eso tampoco es raro que Olga Poblete, que fue una pacifista, que nos hablaba de que la paz era una conquista, era una construcción social permanente y que también luchó fuertemente en los movimientos por el derecho al voto femenino, también era profesora. Tampoco es extraño que nuestra primera premio Nobel haya recibido este premio cuando acá todavía las mujeres no teníamos derechos ciudadanos plenos y sin embargo ganaba el premio Nobel porque era escritora pero también profesora. O sea, eso nos va indicando cómo nuestro ámbito profesional ha contribuido a la incorporación activa de las mujeres a la construcción social. Y eso es muy importante como estudiante de pedagogía tenerlo en cuenta a la hora del rol. Bueno, Vivi nos hablaba de los sesgos que se han ido dando en educación a la hora de formar niñas y niños. Y ahí señalar que con preocupación, a pesar de ya las varias décadas que llevamos reflexionando en torno a este tema y a estos desafíos, el 2022 en el CPIP nos encontramos con que no había línea prácticamente de formación que incorporara los aspectos de educación en género, sexualidad e inclusión con toda la diversidad humana que debe verse visibilizada en la escuela. Porque está en la escuela. A nuestro juicio, la escuela es un espacio para contagiar humanidad. Entonces, lo peor que podríamos hacer es negar las características propias de la humanidad, su diversidad, su esencia, cómo nos componemos, cómo vamos constituyéndonos socialmente desde esa diversidad. Entonces, vimos con inquietud eso, cómo íbamos a hacernos cargo
de los sesgos educativos que ya el currículum nos indicaba y que Vivi ha descrito muy bien, que se expresaban incluso en los modos en que se diseñaban los materiales educativos, los textos escolares y el currículum en general, tanto el explícito como el oculto. ¿Cómo nos íbamos a hacer cargo de ese desafío si a su vez no habríamos una reflexión explícita con los docentes de lo que esto implica? Hoy tenemos una ley, la Ley 20.903, que define una trayectoria profesionalizante de desarrollo docente que incluye la garantía del derecho a la formación y también la evaluación docente. Dentro de los procesos de evaluación docente existen hoy día indicadores que se hacen cargo de mirar cuántos profesores y profesoras nos hacemos cargo de una educación inclusiva y sin sesgo. Y bueno, vemos cuánto determina la práctica cultural. También lo señalaba mis antecesoras. Los resultados del CIMSE demostraron de que cuando nos tuvimos que encerrar por casi 2 años como planeta, producto de la pandemia, las brechas de género aumentaron. Eso quiere decir que cuando niños y niñas vuelven a las casas, a sus hogares, a sus familias, se vuelve a acentuar una reproducción de sesgo de roles de género que no ayuda a disminuir estas diferencias. Entonces, es muy probable, pensando en qué es lo que ocurre cotidianamente en esto, es muy probable que cuando los niños volvieron a las casas, a los senos de sus familias, cuando había que tener actividades como medir, calcular, registrar números, colaborar en tareas donde se ponen más a prueba actividades físicas, matemáticas o las llamadas ciencias duras, probablemente los niños son más convocados en la familia. Pero también a la hora de expresar emociones, opinar, comunicarse, pareciera que las niñas son más convocadas. Entonces, eso puede explicar por qué para los niños el sesgo produce una desventaja a la hora de desarrollar sus competencias del lenguaje, y comunicativas y expresivas, y a la hora de desarrollar competencias más matemáticas asociadas a las ciencias duras, las niñas se ven en desventaja por la reproducción cultural de un sesgo que no se sustenta ni en capacidades ni en talentos naturales. Entonces, esa reflexión había que hacerla explícita. Por lo tanto, era necesario abrir una línea, que es la que abrimos en el CPIP, en relación a formación docente para la educación sexual integral y la inclusión de géneros, comprendiendo que la escuela es la antesala de la sociedad y el país en el que queremos vivir y por lo tanto quienes hemos sido profesores y profesoras sabemos cómo naturalmente en esa aula se va a expresar, querámoslo o no, la diversidad que es propia de la naturaleza humana. Señalar por lo tanto que también, como ya les decía, en el instrumento de portafolio, que es uno de los 2 instrumentos utilizados para la evaluación docente, se incorporan indicadores asociados a una gestión de aula inclusiva que no reproduce sesgos de género y que, por lo tanto, da la palabra igualitariamente a niñas y niños, que invita a participar de las actividades de razonamiento matemático, de expresión y comunicación, de lectura, de deporte, de expresión artística en la música, en la plástica, etcétera, tanto a niñas y niños por igual. Y ahí yo quisiera hacerles una invitación a quienes se preparan para ser profesores y profesoras a tener esta reflexión y esta problematización de manera permanente. Porque yo que creo tener conciencia de esto y que me siento muy comprometida con avanzar en este sentido, y en esto tenemos un acuerdo y me alegra mucho que así sea, un acuerdo muy transversal como país, más allá de las legítimas diferencias que podamos tener políticas, ideológicas, en fin, hay un acuerdo muy transversal como país de que para poder avanzar socialmente, para que la humanidad pueda tomar vuelo, debe tener ambas alas suficientemente fortalecidas y desarrolladas. No puede tener el 50% de su población creyendo que está limitado o restringido a ciertos roles. Entonces,
Y sin embargo, aún así, yo me he sorprendido a veces cuando uno observa su clase grabada, cuando uno tiene la oportunidad de mirar su propia práctica docente, decir, uff, ¿cómo dije esto? ¿Cómo no vi que había ahí una estudiante permanentemente pidiendo la palabra y no la vi? Esto me ha pasado a mí. Por eso valoramos la oportunidad que da la grabación de clases dentro del portafolio como una oportunidad para mirar mi propia práctica docente y abrir una reflexión pedagógica consciente, que ojalá no sea solo individual, sino que ojalá sea colectiva. Y allí no cabe duda, la impronta de mujer en la carrera pedagógica contribuye en una tributa, una cultura de trabajo colaborativo. Lo decía también María Jesús. Yo creo que eso es así. Las mujeres, por las tareas que nos ha tocado, los desafíos que hemos tenido que enfrentar, porque todo nos ha costado mucho más. O sea, tuvimos que salir a pelear, a marchar y luchar por algo que hoy día parece tan mínimo como el derecho a voto, tan mínimo y básico como el derecho a la participación social y política, tan mínimo y básico como el derecho a la educación. Y hoy día hay lugares en el mundo, hay lugares en el planeta, pienso en países como Afganistán, por ejemplo, donde se niegan derechos fundamentales como el acceso de las mujeres a la educación. O sea, hoy día como humanidad y como planeta, el desafío es enorme. Entonces, abrir una línea de desarrollo profesional docente vinculado a estos temas. Abrir, por lo tanto, acciones formativas que se hagan cargo de este desafío de manera explícita y la hagan visible. Incorporar en los instrumentos de evaluación docente indicadores asociados a la gestión de un aula inclusiva donde no se reproduzcan sesgos de género. Y abrir una reflexión permanente en torno al desafío que esto implica. ¿Cómo promovemos y generamos incentivos para las áreas y para las carreras y las vocaciones vinculadas a la ciencia y la tecnología? Las carreras, los incentivos para seguir carreras STEM es una cuestión que también ha ido demostrando en los datos resultados muy exitosos. Entonces, hoy día tenemos más mujeres estudiando ingeniería, más mujeres estudiando medicina, y eso es una ganancia para la sociedad completa. Hombres y mujeres pierden cuando no avanzamos en una sociedad con igualdad. Yo quiero saludar, por lo tanto, a los colegas, pero en particular a los estudiantes, a los hombres y mujeres que han abrazado esta vocación pedagógica, que a nuestro juicio es la profesión más generosa, más social, la más humana del mundo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Lilia por su presentación y le invitamos a subir al escenario junto con Viviana para iniciar el conversatorio y además a nuestra moderadora Karen Tritini, coordinadora de vinculación con el medio y prácticas de la Facultad de Educación, quien liderará este espacio, y aprovechamos de saludar a nuestros estudiantes en los campus Viña del Mar y Concepción que nos siguen vía Zoom. ¿Cómo estamos, estimados estudiantes, equipo de la Facultad de Educación presente acá? Le damos una cordial bienvenida a todos y, por supuesto, agradecerle a nuestras queridas invitadas, Viviana y Lilia, por estar acá. Ha sido interesante y tremendamente movilizador lo que espero que nos han compartido. Mi estudiante de política educativa ya sabe en la tarde que vamos a conversar, así que efectivamente espero que esto de verdad sea movilizador, no solamente para nuestros estudiantes, sino también para nuestro quehacer, así que muchas gracias. No sé si hay preguntas, por favor, para que nos puedan hacer llegar, pero primero vamos a empezar con Viviana, si les parece. La idea es que podamos abrir este espacio. Viviana nos hablaba de esta mirada, ¿cierto?, de limitación que efectivamente había en los recursos respecto a esta perspectiva de género. ¿Cuáles han sido los desafíos, Vivi, de
no solamente plasmar en un recurso educativo, en un libro, en un texto, la perspectiva o la variedad de género. ¿Cuáles han sido los desafíos que nos llevan más allá, ¿cierto?, de solo cambiar una imagen, crees tú, en el sistema escolar? Bueno, en el caso de los textos escolares, son probablemente de los recursos más masivos, o sea, probablemente de los recursos con los que el Estado llega más masivamente es con los textos escolares. Tenemos textos escolares en el sistema educativo desde la educación parvularia hasta cuarto año medio, en varias asignaturas. Por tanto, es una herramienta que no solo contribuye a la labor docente, sino que también es una herramienta que está en el acceso en los hogares. Los textos son de las y los estudiantes. Por tanto, los llevan a sus casas, en esos textos pueden estudiar los hermanos más chicos, pueden hacer las tareas en conjunto, se usan para hacer investigaciones, etc. Por tanto, lo que se comunica allí es bien relevante, ¿ya? Porque es un recurso que está pensado para utilizarse con o sin la mediación docente, ¿ya? Y por eso tu pregunta es muy significativa, porque yo podría asumir que si siempre hay mediación docente, él o la docente puede hacer este ejercicio de ir llamando la atención sobre ciertos elementos de sesgo, etc. No obstante, como el texto es un recurso que se lleva al estudiante que está en su domicilio y que es el texto del estudiante, ¿ya? Por tanto, es muy relevante que puedan transmitir estos mensajes sin estos sesgos. ¿Dónde ha estado el desafío? En algo que señalaba Lilia, que es bien cierto, en ir dándonos cuenta de cuáles son esos sesgos y esos estereotipos, porque hay muchas situaciones que tenemos tan naturalizadas que no las vemos como una situación sesgada. Entonces, probablemente para nadie era raro que la niña en el ejercicio de matemática comprara los huevos para hacer el queque y el niño en el ejercicio de matemática saliera a hacer un proyecto de construcción. Porque son elementos que están súper naturalizados y en rigor no hay nada malo per se en cada situación por sí misma. El punto es que si yo siempre intenciono que la niña compra huevos para hacer el queque en el ejercicio de matemática, estoy transmitiendo un mensaje que es distinto al que estoy transmitiendo cuando la situación involucra a un estudiante o a un niño. Y esos son los elementos entonces con los cuales hay que ir tomando esta conciencia en lo que implica el desarrollo del texto escolar. Los textos escolares en nuestra política de textos, que es una política súper antigua, histórica, muy valorada del Ministerio de Educación, se desarrolla por procesos de licitación pública. Por tanto, el Ministerio publica los requisitos, las bases de esa licitación y distintas editoriales presentan sus propuestas. Por tanto, acá primero hay un ejercicio de que la editorial vea la misma situación que estamos viendo nosotros, es decir, es importante tener libros libres de sesgo en todas las asignaturas, en la fotografía, pero también en las situaciones. Ya, si yo voy a trabajar, vuelvo al caso de mi asignatura, una fuente para estudiar la vida en el siglo XIX. Mis fuentes, procuremos allí donde haya fuentes que visibilicen el rol de la mujer, trabajemos también esa fuente. Allí donde tenga una autora mujer, que esa fuente también está presente y no sean solo fuentes de historiadores o fuentes de cronistas masculinos. Ya, aún en la colonia yo puedo encontrar cronistas o puedo encontrar relatos escritos por mujeres. Por tanto, ¿cómo vamos haciendo ese ejercicio de visibilizar? Y cómo en las actividades también podemos poner en tensión ciertas situaciones. Por tanto, hay allí un primer desafío en cómo elaboramos las bases de licitación, cómo esas bases de licitación después se trabajan con las editoriales y allí se hacen capacitaciones disciplinares, pero también en estos temas más transversales. Y por último, ya cuando ese texto está listo, cómo se trabaja con las y los docentes. Y allí hay un punto central donde hemos ido avanzando en este último tiempo. Ya hemos llegado también a un diagnóstico de que en general el uso del texto lo trabajábamos poco con el profesorado. Ya en la formación inicial muy poco y en la formación en el ejercicio docente cotidiano muy poco también. Por tanto, empezamos a hacer cursos, ¿ya?, donde trabajamos con los docentes el uso del texto escolar. Y dentro de esos cursos, entonces, también estamos intencionando el aprendizaje propio de la disciplina, como yo uso el texto para aprender matemática, historia, ciencia, etcétera, pero también para aprender otros elementos, por ejemplo, para aprender a leer, escribir y comunicarme en las distintas disciplinas, porque esto no es solo una responsabilidad de lenguaje y comunicación, pero también para ir visualizando estos mismos elementos de sesgo y ayudar a esta reflexión que señalaba Lilia, que es fundamental. Efectivamente, tenemos muchas veces situaciones muy naturalizadas. Lo comentábamos cuando Lilia daba el ejemplo, yo también pensaba, yo también tuve situaciones de clase en que
después caí en cuenta, oye, esa estudiante me hizo una pregunta súper interesante y ni siquiera la recogí. ¿Ya? Entonces, ¿qué ganas le van a quedar de volver a preguntarme en la clase siguiente? Y son cosas que uno tiene que ir conscientemente haciendo el ejercicio. Y por tanto, tanto en el texto como en la guía docente se van dando esas pistas para que estas situaciones dejen de naturalizarse. Perfecto, muchas gracias Viviana por ese análisis respecto a los recursos, ¿cierto? Y esta mirada de equidad. Gracias, querida Lilia. Vamos a mirar las preguntas. Querida Lilia, antes de pasar a las preguntas que nos hacen nuestros estudiantes, y le agradecemos por eso, Viviana nos ponía sobre la mesa, ¿cierto?, este aspecto respecto a los recursos que están impulsando esta paridad de género, pero ¿cuáles son las barreras en el aula, querida Lilia? ¿Qué crees tú que nos falta como docentes para resguardar esta participación homogénea y de todos nuestros estudiantes? Y no solo la participación, sino que sacar también lo mejor de ellos, ¿cierto?, independiente de las disciplinas. Sí, yo creo que, bueno, evidentemente nuestros roles son muy complementarios. Vivi está a cargo de la unidad que elabora el currículum. Aquello en lo que el país se pone de acuerdo, debemos garantizar como aprendizaje para la infancia, los adolescentes, las adolescentes y también las y los adultos. Pero luego ese currículum hay que enseñarlo y hay que implementarlo en aula. Y allí la pedagogía aplicada, la didáctica, pasan a ser cuestiones centrales. Permanentemente analizamos y estamos estudiando en eso. La unidad de currículum hace una tarea histórica muy relevante en cuánto del currículum prescrito se transforma realmente, se implementa en un currículum que se enseña, luego cuánto de eso se evalúa, luego cuánto de eso se aprende. O sea, se dan cuenta todo lo que implica el proceso de garantizar aprendizaje. Y allí desde el rol docente nosotros debemos incentivar una profesionalización que entienda que ser profesional implica ser autónomo en tus desempeños, y para ser autónomo responsablemente debes ser muy reflexivo. Y por lo tanto debes estar pensando tu práctica permanentemente. Y por eso la importancia de la visibilización, que yo no solo declaro de que es necesario una aula inclusiva, o sea, ¿quién podría estar en desacuerdo con eso? O sea, aquí me imagino que nadie va a estar en desacuerdo de la relevancia de gestionar el aula inclusiva, de que todos y todas en su diversidad natural humana se sientan parte de esa aula, se sientan visibilizados, se sientan tratados en igualdad en sus derechos y dignidad. ¿Quién podría estar en desacuerdo con eso? Bueno, a veces yo escucho unas cosas que me hacen pensar si estamos tan de acuerdo, pero en los procesos civilizatorios que la humanidad ha vivido, pareciera que la mayoría sí nos hemos puesto de acuerdo en que esa es la sociedad que queremos construir y por lo tanto es la escuela y el aula que soñamos. El punto es que nosotras también fuimos formadas con sesgos y hacemos reproducción de esos sesgos y de conductas que pueden ser discriminatorias sin saberlo, inconscientemente, como decía Vivi. Entonces, cuando hablamos de autonomía profesional, un rasgo de la autonomía profesional de cualquier profesión es la virtud de la reflexión, las competencias reflexivas, que es la capacidad de hacer análisis crítico de lo que hago. Pero para eso primero tengo que ser capaz de verme, y eso no es fácil. A todos nos cuesta mirarnos. ¿Ah? En eso debo decir que el desarrollo del portafolio como instrumento de evaluación docente ha sido siempre compleja. Es un instrumento sofisticado. Es probablemente el único país, yo hasta ahora me ha tocado, el CPIP en general es un referente en el continente, pero también en el mundo en relación a política docente. Y debo decir que no he encontrado ningún otro país que tenga un procedimiento de evaluación docente censal, estandarizado, por tanto masivo, universal, que incorpore un instrumento tan sofisticado como el portafolio. No conozco otro país que lo haga, porque es muy complejo. Y la idea de incorporar el portafolio es que yo en una prueba demuestro mi conocimiento más teórico y conceptual de la pedagogía, tanto de la didáctica como del contenido disciplinar que enseño. Pero en el portafolio pongo en juego
demostrar con evidencia cuál es mi práctica de aula, qué es lo que realmente hago en la sala de clase, cuál es la calidad de experiencias de aprendizaje que diseño para que sean vividas como una oportunidad de desarrollo por mis estudiantes. Entonces, allí en la formación docente, abrir una reflexión consciente. ¿Cuál es el sentido del currículum? ¿Por qué el currículum está hecho como está hecho? ¿Por qué esas asignaturas? ¿Por qué esos objetivos de aprendizaje? Pero luego, ¿por qué usted es la o el principal responsable de la implementación? Y ahí un reconocimiento y un agradecimiento sincero a nombre del país hacia los profesores y las profesoras. Porque fue en los hombros y en el trabajo de profesores y profesoras y educadoras de párvulo donde descansó la tarea de garantizar el derecho a la educación en pandemia. Porque nadie estaba preparado para la pandemia. Nadie estaba preparado para estar encerrada casi 2 años. Como bien decía Vivi, para enfrentarse a esta exigencia de tener que hacer educación en línea. Y tuvimos que favorecer y explorar otros caminos. Una situación tan trágica y tan amenazante sí también nos abrió oportunidades. Por ejemplo, a las tecnologías, pero también a herramientas didácticas. Yo quiero, por ejemplo, destacar la relevancia que tuvieron las metodologías como el aprendizaje basado en proyectos. ¿Ah? Vivi lo decía muy bien. Valoramos lo que ocurrió con la priorización curricular. Durante mucho tiempo los docentes venían reclamándonos una exuberancia curricular que apuesta a poner una larga lista de contenidos que no necesariamente da la oportunidad de profundizar, mirar más la lógica de las competencias y las habilidades y no solo el contenido, y termina además abrumándonos con una cobertura que el docente siente que nunca logra cumplir. Entonces, el obligarnos a una situación trágica nos obliga a esto, entonces ahí la amenaza puede transformarse en una oportunidad y vemos que la priorización fue una necesidad que hoy día valoramos como un aprendizaje que debe considerarse a la hora del nuevo ajuste, ¿cierto? Porque nos da la posibilidad de focalizar en aprendizajes nucleares estratégicos y con eso profundizar y no abrumarnos reduciendo todo esto a listas de largas de contenido. Y yo creo que la reflexión en torno al rol docente es una cuestión permanente, es continua. Solo puede ocurrir en colaboración y en eso efectivamente el liderazgo femenino contribuye mucho. Las mujeres tenemos en la cultura de la colaboración, tenemos que recurrir a nuestras redes muchas veces para el cuidado de la familia, en fin. Sabemos de que no es posible avanzar solo desde la competitividad. Es necesario avanzar desde la cooperación, desde el sentido colectivo, desde entender que la escuela es la construcción de una comunidad donde principalmente se construyen vínculos. Y ahí cierro diciendo lo siguiente. Mujeres perdemos con los sesgos de género, los hombres pierden con los sesgos de género. Entonces a los varones se les ha negado durante demasiado tiempo el necesario desarrollo de la dimensión más emocional y social. Por eso usted haga cálculos, construya cosas, saque cuentas, pero no exprese mucho, no comunique demasiado, no sea tan hablador. Todas esas cosas, esté haciendo cálculos matemáticos. No es necesario que lea tantas novelas, lea cosas prácticas, pero no lea poesía. ¿Cómo eso de...? Esa negación de una dimensión natural, fundamentalmente humana, en el desarrollo de los varones, fue una cuestión que también vimos cómo afectó en la pandemia. Nosotros como reactivación educativa, como Ministerio de Educación, con el liderazgo del ministro, de la subsecretaria, tanto Arratia como la subsecretaria de Educación Parvularia y de Educación Superior, comprendimos de que era imposible empujar un proceso de reactivación si no era con una visión del desarrollo humano integral y que probablemente de las cuestiones más heridas en la pandemia estaban las habilidades socioemocionales. Y por eso estallaron situaciones de violencia que nos impactaron en el retorno a clase de manera fuerte. La ausencia, las inasistencias a clase y situaciones de conflictividad y de convivencia
en las comunidades educativas que estallaban en conflictos violentos, muy dramáticos. Como CPIP, por primera vez el año pasado, tenemos glosa y presupuesto para una línea de bienestar docente, donde nos concentramos en el desarrollo socioemocional del y la docente, porque no podemos ser buenos educadores y educadoras si no entendemos que el enseñar incluye una dimensión de cuidado. ¿Y cómo cuidamos a otros y otras y damos contención emocional a otros y otras? Si nosotros no logramos contener nuestras propias angustias, dolores, estrés, presión, y nuestra convicción, y es lo que estamos intentando promover desde el CPIP, es que mientras se siga entendiendo y viendo el rol docente como un rol individual y solitario, donde competimos unos con otros para ver cuál es mejor, y la competitividad le gana a la cooperación, estamos perdidos. Acá nos salvamos todos juntos ayudándonos o vamos a perder todos y todas. Por lo tanto, la colaboración es entender de que esto no puede ser individual y solitario. Esto es en colaboración con otros, porque en la escuela lo que se construye es la antesala de la sociedad. Somos seres gregarios, somos seres por naturaleza definidos para vivir en colectivo. Y por lo tanto tiene que importarme el otro y la otra, porque la continuidad de mi individualidad está en los demás, en la otredad. Y eso es parte de lo que debemos incorporar en la formación docente. El aprender y saber trabajar en cooperación, que es mucho más que solamente trabajar juntos. Es complementar la tarea, es complementar el logro, es compartir el desafío y también compartir el éxito. Eso. No nos dejó nada de tarea la directora aquí del CPIP. Le agradecemos también a Lilia por esa respuesta completa, ¿cierto?, respecto a la que tenemos que hacer, ¿cierto?, y cómo lo podemos hacer desde la cooperación absoluta. Hay dos preguntas, vamos a juntar algunas preguntas porque algunas se respondieron a través de lo que acaba de comentarnos Lilia y Viviana, pero tenemos dos preguntas que vamos a unificar que quizás no lo abordamos y que un poco lo manifestó Lilia en su ponencia. Cristel, de Educación Física, y Elizabeth, de Educación Básica, nos preguntan respecto, si bien esta perspectiva de género, ¿cierto?, esta educación paritaria, ¿cómo lo hacemos pensando que culturalmente la familia ha sido tradicionalmente la que traspasa estas costumbres, estas creencias, estas modas, estos modelos respecto a un sesgo que ha estado instalado en nuestro país históricamente? ¿Cómo se puede luchar, ¿cierto?, contra eso que nos piden acá nuestras alumnas? ¿Cómo lo hacemos? Creo que es una pregunta súper interesante porque va a lo central. El esfuerzo solo de la escuela no es suficiente. Y eso tiene que ver probablemente con cómo sumamos a la familia también al proceso educativo, ¿ya? Y esa es probablemente una de las alianzas que nos cuesta visualizar, ¿ya? Y uno de pronto lo escucha estando en la sala de profesores, es que la familia de tal estudiante. Entonces, la familia aparece como un problema y no como un aliado en el proceso de educar. Y yo creo que parte también de esta invitación que nos hacía Lilia a cómo entendemos la escuela como un espacio también de convivencia con las diversidades tiene que ver con cómo, como docentes y como escuela, aprendemos a convivir con la diversidad social expresada en las familias de nuestras comunidades educativas y cómo las sumamos a la labor de educar. Yo creo que ese es un tema que es central y que necesitamos mirar permanentemente la alianza familia-escuela como una alianza que pasa a ser clave para lograr cambios educativos y también para fortalecer procesos de aprendizaje. Efectivamente, yo creo que espacios como este y las reflexiones que se generan son un primer paso bien significativo, porque probablemente muchas de estas situaciones de sesgos o de estereotipos, ya lo hemos dicho, están tan naturalizadas que si no hacemos el ejercicio consciente de visualizarlas y visualizarlas como algo que tiene consecuencias educativas, en el caso de nuestro campo, ¿ya? Es muy difícil entonces que las cuestionemos y que hagamos un ejercicio consciente por transformarlas.
Ya, si solo pensamos en definitiva que tiene que ver con, bueno, pero si las niñas tradicionalmente han sido de esta profesión y no de otra, ya, pero ¿por qué? ¿Hay algo en la forma en que aprendemos? No, la neurociencia nos ha ido demostrando con mucha evidencia que no hay grandes diferencias, por tanto, no va por ahí la cosa. ¿Qué hace entonces que para una mujer, por ejemplo, sea tan difícil insertarse en una ingeniería o en un área de una ciencia como la física? ¿Ya? ¿Y qué hace que para un hombre sea tan difícil insertarse en una carrera como educación de párvulos? O en pedagogía básica, donde mayoritariamente son docentes mujeres. ¿Hay algo que le impida? No, y probablemente ahí son esas mismas barreras sociales o esos mismos discursos sociales que vamos reproduciendo también en el contexto familiar. Por tanto, ¿cómo hacemos este ejercicio también de sumar a las familias? Ya como, por ejemplo, esta primera reunión de apoderados que pudiéramos hacer en marzo, dado que está la coyuntura de que estamos conmemorando el 8 de marzo, no trabajamos también el tema de los sesgos y los estereotipos y le mostramos a esa mamá o a ese papá que no tiene que ver con meternos en sus pautas de crianza, sino que tiene que ver más bien con visualizar que ese mensaje puede incidir en cómo ese estudiante va a aprender y se va a proyectar en su presente y en su futuro. Y le va a generar una imagen de lo que es capaz y no, de lo que le gusta o no, cuando probablemente en un espacio donde esos sesgos no estuvieran presentes, ese estudiante se sentiría con la libertad de leer, por ejemplo, poesía, no escondido, sino libremente y comentar poesía con su familia en la mesa cuando están tomando once, cuando están comiendo. Entonces, yo creo que hay un tema que es central en cómo instalamos esta conversación con la familia para que entienda que es una conversación que tiene impacto en el aprendizaje del estudiante. Y cuando logramos instalar la conversación en ese plano, se cambia un poco el switch, que es probablemente lo que nos pasó a nosotros, como sociedad, digo, cuando logramos instalar que la brecha de género en el aprendizaje incide sobre la posibilidad de aprendizaje real de matemática de las niñas. Cuando nos hicimos conscientes de eso, probablemente la conversación en torno al estereotipo y al sesgo cambió. Y ya no era una cosa de si uno era de feminista o no feminista, o escribía a tal idea o a tal otra, sino que tiene un efecto concreto y real sobre el aprendizaje y sobre la trayectoria formativa y sobre la trayectoria de vida de una persona en formación. Yo creo que ahí logramos entonces poder también instalar ese espacio con la familia, entendiendo que la familia tiene que hacer el mismo ejercicio que hacemos todos, que es mirar esas prácticas, también problematizar esas prácticas y muchas veces desnaturalizar cosas que vienen instaladas desde hace muchos tiempos y que forman en muchos casos como sellos familiares, ¿ya? Pero tratar de instalar esa conversación como una primera reacción yo creo que es bien relevante para lo que preguntaban ambas estudiantes. Muchas gracias, Viviana. Entonces ahí tenemos también otra tarea más, ¿cierto?, de cómo sumamos a las familias, cómo son parte de esta educación conjunta de los hijos, los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas gracias, Viviana. Querida Lilia, aquí hay una pregunta bien interesante de Miguel, de Educación Física, que voy a juntar con Diana Gómez, que esperamos poder ir brevemente poder abordarla. Dice, ¿siente que Chile está más avanzado que otros países en temas de diversidad laboral? ¿Y por qué? Y a propósito de lo que nos mencionaba, ¿cierto?, estos sesgos y estas transmisiones culturales que nos mencionaba Viviana, ¿influirá en la decisión de elegir una carrera a estos niños y adolescentes? Sí, a ver, a la hora de compararnos, claro, depende del punto de referencia. Tenemos un planeta, claro, sí. Yo diría que si nos comparamos con Finlandia, probablemente no estamos tan avanzados como quisiéramos en la diversidad o en la libertad laboral que se ejerce independiente del género. Pero si nos comparamos con algunos otros países de nuestro propio continente, y ni hablar de algunos otros donde hay un franco retroceso tremendo en los derechos de la mujer. O sea, tenemos a Malala por el mundo luchando por el derecho a la educación. A ella nada menos que le pegaron un balazo por reivindicar el derecho de las niñas a ir a la escuela, digamos. O sea, por lo tanto ahí depende un poco cuál es la referencia que tengamos, cuál es el punto de comparación. Sin embargo, en relación a nuestra propia historia, yo creo que es indudable que Chile ha avanzado mucho. Y parte del avance también es tener conciencia de los pendientes, ¿ah? O sea, parte de avanzar en equidad y en igualdad, ser un país que reconoce, aquí tenemos tareas pendientes. No es normal, hay una distorsión,
si en un grupo profesional con una presencia de más de un 70%, la mayoría de los cargos directivos estén en manos masculinas. No es normal que en un país donde el 50%, probablemente un poco más de la población es mujer, y sin embargo uno ve los gobernadores en el país. ¿Cuántos gobernadores tenemos en esta última elección? Ninguna mujer gobernadora. Da lo mismo qué sector político sea. Estoy hablando de cómo ahí hay una distorsión de representación como país, por lo tanto como sociedad. Y cuando logramos ver eso, y eso nos interpela, estamos como país demostrando que ahí hay un avance, porque ya no nos es indiferente, ya nos llama la atención, ya nos pone la alerta. ¿Qué queda después? Ponernos en acción para cambiar eso, para que eso no se siga reproduciendo. Y probablemente eso significa avanzar mucho más en leyes que impulsen la paridad, que obliguen la paridad incluso si es necesario, porque es la única manera de corregir algo que es una distorsión. No es que todos los hombres gobernadores sean todos hombres porque solo los hombres pueden hacer mejor el rol de liderar y administrar una gobernación regional. No es eso lo que explica que solo haya presencia masculina. Hoy día en el siglo XXI, no es eso. Por lo tanto, debo corregir esa distorsión porque no le hace bien al avance social de nuestro país. Yo creo que ahí las profesoras, los profesores, la toma de conciencia del trabajo con la familia y la comunidad, a mi juicio, vive ahí, tiene un acierto que es esencial. El trabajo con familia y comunidad no es simplemente una intención, no, exige un trabajo pedagógico. Ahí hay una técnica que hay que aprender y que hay que enseñar. Y parte de esa técnica implica, y esto es muy importante, lo digo sobre todo quienes estudian pedagogía, entender de que para que la familia y la comunidad se abra a la reflexión y al diálogo colectivo de la comunidad en torno a roles, en torno a la educación, a la pedagogía, debe sentirse valorada y respetada. O sea, es legítimo, y la Vivi ya de algún modo lo anticipaba, es legítimo que las familias tengan pautas de crianza distintas, es legítimo. Vivimos en un país democrático que reconoce el espacio legítimo para esa diversidad. Pero desde esa diversidad podemos construir destinos comunes como país. Y para construir un destino común tengo que abrirme al diálogo. Para que las familias de mi curso y de mi escuela se abran a dialogar, deben sentir de que sus identidades culturales, sus singularidades, sus pautas de crianza tienen un espacio de valoración y de respeto. Y desde esa valoración y desde ese respeto se abre una reflexión interesante, consciente, que nos va permitiendo construir pautas de destino común como colectivo. Yo esa sería una recomendación que daría, y entender que el trabajo en la escuela con familia y comunidad no es algo que se da de manera natural y espontáneo. Es un aprendizaje, es una metodología, es una técnica que debemos enseñar y aprender en colectivo. Así es. Muchas gracias. Quiero despedirla de este espacio. Le agradecemos a nuestros estudiantes que preguntaron. Agradecemos a nuestras invitadas por sus valiosos aportes y a Karen por esta moderación. Y para finalizar, la Facultad de Educación desea reconocer el trabajo y compromiso de nuestras invitadas en la construcción de una educación con equidad de género. Entrega este reconocimiento a nuestra expositora, la decana de nuestra facultad, María Jesús Honorato. En esta ocasión se les hará entrega de La historia de un oso, una producción en la cual participa nuestra universidad a través de sus académicos y que ganó un Oscar el año 2014. Los invito a darle un caluroso aplauso a nuestras invitadas.